Mi nombre es María Elena Breiskreis y actualmente trabajo en formación docente. Me siento muy emocionada de participar de esta gran fiesta de la educación. ¿Y cómo no estarlo? Porque Julieta es como una nieta educativa, ya que su maestro, Pablo Baraboto, fue mi alumno en el IFD de Artigas. Pero el año pasado, cuando estuve en el enlace 360, también me sentí muy emocionada y debo confesarles que me volví a enamorar de mi profesión. Me fui con muchas ganas de hacer muchas cosas, pero jamás pensé que este año, en esta fiesta, estaría desde este lugar. Y es una fiesta porque muchas personas de muchos lugares del país, de diferentes edades, con diferentes roles, estudiantes, niños, adolescentes, colegas, familia, autoridades en la educación, nos encontramos aquí para ver, escuchar, compartir experiencias que están dando respuestas a una sociedad que cambia y que necesita que cambie la educación. Si, como dicen, la educación está en crisis, bienvenida sea, porque nos permite innovar, buscar manera de hacer las cosas de forma diferente, con otro sentido, de buscar alternativas como las que encontramos en las nuevas pedagogías. Y ya llegando al segundo y último bloque en el que se hace referencia a la 6C, me corresponde presentar y compartir con ustedes la competencia carácter. ¿Qué es carácter? Es una palabra que puede usarse en muchos sentidos. Tiene una connotación moral cuando, por ejemplo, se dice que alguien no tiene carácter, o también en un sentido psicológico entendida como una dimensión de la personalidad. Y en ese caso, todos lo tenemos. Si bien esta diversidad de sentidos puede despistarnos, en mi experiencia docente como maestra, como profesora de filosofía, y debo confesar que ese es mi yo más profundo, de informática en educación secundaria, y en todas las actividades que he realizado en estos últimos años en formación docente, me he propuesto, al igual que muchos colegas, ayudar a mis estudiantes a desarrollar su autoestima, su autonomía para aprender y seguir aprendiendo, a fijarse metas y esforzarse para alcanzarlas. En suma, para tener la capacidad de tomar las riendas de su propia vida. Y esto era algo que les planteaba todos los años al comenzar un curso, pero a su vez debía confesarles que era un aspecto que no podía evaluar, que solamente lo podría intuir y que ellos serían quienes a lo largo del curso y a lo largo de su vida podrían saber cuánto habrían avanzado en ese aspecto. Por suerte existe Facebook. Y a veces puedo observar cómo alcanzan sus metas, cómo publican sus logros y también leer algo así que es como una caricia para el alma cuando hacen alusión a mi participación en ese proceso. Pero ya no necesitamos que pase el tiempo. Pues hoy, en el marco de las nuevas pedagogías, contamos con herramientas para orientar el proceso y evaluar la competencia carácter. Incluso todos podemos hablar un lenguaje común, saber de qué hablamos cuando decimos competencia, cuando decimos carácter. Desde esta perspectiva, la competencia carácter designa la capacidad de aprender para realmente aprender. Desarrollar coraje, tenacidad, perseverancia y resiliencia, capacidad de recuperación. Hacer del aprendizaje una parte integral de su vida.
En el año 2018, el Centro Regional de Profesores del Este, donde trabajo como profesora y como docente orientadora de tecnología, es decir, como DOT, se sumó a la red global. Y formamos un equipo de profesores que empezó a pensar en cuáles eran las necesidades de nuestros estudiantes y que veía como una debilidad la producción escrita de los futuros formadores en educación media. En ese proceso diseñamos y aplicamos rúbricas como herramientas de autoevaluación y coevaluación, que no estaban dirigidas a calificarlos, sino a ayudarlos a realizar producciones escritas de nivel terciario, con indicadores de logro que los orientaban a ponerse metas y hacer esfuerzo para mejorar sus propias producciones. En las autorreflexiones finales, algunos estudiantes, incluso que están acá presentes, manifestaron que el uso de las rúbricas les permitió hacerse cargo de sus propios procesos de escritura, con un docente que orienta y facilita, pero que no le dice a cada momento qué es lo que se debe hacer. Y en este sentido podemos entender el carácter como la autorregulación y responsabilidad por el aprendizaje. Pero también, como les decía, se entiende el carácter como el coraje, la tenacidad, la perseverancia, la capacidad de recuperación cuando algo no sale como uno se lo propone. Y esto es lo que han desarrollado los estudiantes del Liceo de Míguez, una localidad en el departamento de Canelones, con poco menos de 4.000 habitantes, menos de los que hay en este momento aquí presente, y que en sentido positivo ha dado mucho que hablar en los últimos meses. Si me piden una frase que los represente, tomo prestado el titular de un diario local que decía: de Míguez a Houston. O una expresión bastante popular, aunque no sé si entre adolescentes: Houston, tenemos un problema. Y las dos son válidas, porque estos 6 liceales de diferentes edades y niveles educativos salieron de Míguez y viajaron a Houston a representar a nuestro país en una competencia internacional de robótica en abril de este año. Y tenían un problema, solo que no fue el mismo que el de los tripulantes del Apolo 13, sino un problema que identificar, investigar, plantear posibles soluciones y hacerlo en equipo. Y para ello desarrollaron un proyecto. En el video que veremos a continuación, se observa su cronograma de trabajo. No comienza en marzo, como es de esperar cuando hablamos de instituciones educativas, sino en enero. Cuando comenzaron las clases en marzo, acudieron a sus profesores que los acompañaron en ese proceso y que actuaron como facilitadores. Y para culminar este bloque y estas hermosas presentaciones de estudiantes, recibiremos a Santiago Laín, un estudiante de la Escuela Técnica de Las Piedras, que nos sorprenderá con la capacidad que tienen los jóvenes para aplicar en el ámbito educativo lo que saben de la vida cotidiana. Y es una invitación a que los docentes diseñemos actividades en las que los conocimientos del aula tengan sentido en la vida cotidiana. Estos adolescentes son una muestra de que han alcanzado un nivel avanzado en la competencia carácter. Ellos nos enseñan que como docentes debemos dejar de lado nuestro síndrome de Atlas, de cargar todo sobre nuestros hombros, de creer que debemos hacerlo todo, seleccionar contenidos, planificar y evaluar todo el tiempo, y que si no estamos, ellos no pueden aprender. Esto no significa no enseñar, sino hacerlo desde otro lugar, proponiendo, escuchando, negociando
guiando, facilitando. Como hemos oído a lo largo de la tarde, en la Red Global de Aprendizaje encontramos esta oportunidad y como docentes y con estos jóvenes que demuestran que saben lo que quieren, los invitamos a sumarse a ese proceso de aprender a lo largo de toda la vida, a promover actividades que permitan aprender a conocer, a hacer, a convivir, a ser. De Migues a Houston. Fueron y volvieron, y a través de este video nos contarán de primera mano qué hicieron, cómo lo vivieron y qué aprendieron en el proceso. Muchísimas gracias. El primer premio nos va a representar en la semana de Pascuas, en abril, en Houston. Y es el equipo MIG del Liceo Migues. Fue una alegría muy grande ganar a nivel nacional. Nunca nos lo esperábamos. Ya estaba muy contento, sí, obvio. Estaba afuera de sí, estaba re loco. Fue un cúmulo de emociones. El proyecto que nosotros desarrollamos se basa en la salud psicológica de los astronautas. Empezamos trabajando en lo que era los problemas que les surgían en el espacio y cómo afectaban la psicología de los astronautas. Y después empezamos a trabajar con especialistas, ¿no? Tipo, a preguntarles qué harían ellos si tuvieran que preparar a un astronauta para viajar al espacio. Fue bastante emocionante porque fueron ellos, dos de las chicas, que vinieron a plantearme el participar, ¿no?, de ese proyecto. Y bueno, y ahí fue que empezamos como a pensarlo juntas. Tamara y Paulina. Nos había quedado para hacer el tema de los carteles de valores, ¿puede ser? Sí, teníamos... Cuando comenzamos a trabajar con Saibal, en enero por ahí, hicimos un replanteo de todo lo que habíamos hecho, un replanteo del robot, que lo estamos haciendo de cero, y un replanteo también de nuestro proyecto científico. Que sigan siendo la solución terapias para el astronauta, pero buscar una idea más innovadora y futurista y pasar al holograma interactivo con el astronauta. Nosotros estamos creando un prototipo de asistente virtual que es Saba. ¿Quién eres? Soy Saba, sistema automatizado para el bienestar de los astronautas. Hay varios grandes desafíos, obstáculos que se nos han presentado. Cómo recaudar fondos hasta cómo llegar a ser una inteligencia artificial, cómo hacer tal y tal misión. It's essential to our values. Is at the core of our values. Comencé a involucrar un poco en el proyecto a partir de la necesidad de ellos de tener a alguien que les edite un poco el contenido, tomar un rol de facilitador en un segundo plano, dejar que ellos trabajen y, bueno, ajustando los detalles sobre todo de lo que están haciendo. Yo he visto en ellos un cambio abismal. Crecen, maduran. Lo que más aprendes es a convivir con otras personas. Y hoy yo los veía desde aquel primer momento a hoy, también cómo avanzaron en cuanto a su presentación, en cuanto a que cada uno tenía un rol más definido. El trabajar en equipo y por proyecto los hace respetar al otro, escuchar al otro, crear el hilo conductor de varias asignaturas. Siempre hay un detallecito para corregir, hay que tener constancia para que las cosas puedan salir. Me abrió a otras cosas, nos dio la oportunidad de expresarnos también. Los más grandes que nos guiaron un montón nos dijeron, no, mirá, es preferible hacerlo así, evitamos conflictos. Me ayudó mucho a madurar, aprendí del otro, algo que no sabía hacer. Saber cumplir los objetivos en equipo, trabajar en equipo, eso está muy bueno. El viaje ahora que ganaron y que les salió es, bueno, una frutilla para una torta que ya estaba pronta en realidad. Lo que a ellos les forma el carácter es el proceso que han tenido durante el último año y medio. Los lazos que haces con el equipo son interminables. Si esto se sigue expandiendo, va a ser mucho más fácil que las generaciones más pequeñas vayan intentando avanzar. Ya, por ejemplo, la escuela que salga más motivada, que la gente tenga más esperanza en la juventud también, que puede llegar a lograr grandes cosas.